Entonces, en vez de hacer algo ambicioso y hacerlo difícil, pues en realidad no es el objetivo de que puedan justamente en la última nota y la más importante, que son 3 puntos directos a su promedio final, se vayan a jalar. O sea, vayan a caerse, vayan a perder nota y bueno. Parte de eso, pues vi que es más pertinente que ustedes mismos, ya si estamos al final del curso y se supone que hemos visto todo, pues den clases, o sea, que van a exponer un tema del sílabo de su curso, ¿vale? Entonces, el sílabo que tienen en su aula virtual, vayan a verlo, léanlo y miren los temas. Y uno de esos temas va a ser lo que les toca exponer a ustedes, ¿ok? Entonces, ya vamos a leer esto, pero bueno, eso es básicamente la idea, que ustedes den clase unos 10 minutos y yo vea qué tal están ustedes con respecto a la teoría de la clase o exposición que me están presentando. El día de la exposición, claramente todos debemos de estar. Es decir, no voy a hacer como grupos separados y solo tomarlos aislados, es decir, el grupo uno, el grupo 2, el grupo 3, ir, tomar 10 minutos y solo tomarle al grupo uno o al grupo 2 durante esos 10 minutos y que los otros pues no se conecten a la sesión. Pues esa no es la idea es más bien que todos estén presentes porque hay un apartado dentro de la rúbrica para su calificación que les va a sumar un punto o no, si es que participan en la exposición de los ponentes, es decir, de sus compañeros. ¿Vale? Entonces, ya vamos a ver esto. Bueno, el objetivo de toda esta práctica es que ustedes, como les dije, presenten un tema central del sílabo de química en como tipo conferencia, como tipo las slides que yo les doy. Entonces, esa es la idea básica, la idea general, para que ustedes puedan presentar como un proyecto final. Entonces, para ese proyecto final van a tener que dividir su investigación en distintas partes, bueno, en 5 puntos. Primero, bueno, si escogen un tema u otro, deben de investigar cuál es el origen histórico y cuál es el desarrollo científico detrás de este tema. ¿A qué me refiero con desarrollo científico? Que seguramente es lo más complicado de entender ahí. Es qué tipo de avance se hizo o qué ha logrado, en este caso, el área en donde ustedes están exponiendo. Es decir, si quieren hablar, no sé, de, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? De los modelos atómicos. ¿Qué pasó con el descubrimiento de los modelos atómicos y en qué ayudó al desarrollo científico? ¿Ok? ¿Qué pasó cuando se dieron cuenta que un átomo no es como una esfera y ya? Entonces, ese es el primer punto de su proyecto. Primero hacer un registro o hacer una línea de tiempo de cómo se descubrió el tema central, el cual están exponiendo, y también cómo ese tema se ha desarrollado y ha formado o ha generado conocimiento, en este caso, y qué productos podemos ver ahora en día gracias a ese conocimiento. El segundo punto es la explicación del fenómeno químico o del concepto o el concepto que están presentando. Por ejemplo, como estamos hablando ya de reacciones químicas, estamos hablando de nomenclatura de compuestos químicos, pues ustedes pueden decir, pues bueno, digamos que quieren investigar, no sé, el uso de los hidruros en la industria, en la industria ¿cómo es? En la industria de, no sé, de hacer tintes o la industria de hacer, mm, ¿cómo es? Hacer perfumes, ya me invento. Entonces, ¿cómo es que los hidruros, en este caso, contribuyen a las características físicas, a las características químicas que puede tener un perfume, o tal vez puede ser hasta una pintura, ¿ya? ¿Y qué concepto involucra o en qué eje está involucrado este hidruro? Es decir, qué característica hace que este compuesto o esta pintura sea mucho más difícil de remover de la pared, sea mucho más fácil?
pintar con este compuesto dentro de esta pintura. Entonces, ¿qué involucra esto? ¿Ya? El tercer punto es la explicación actual en el campo profesional de su futura carrera. Si ustedes, bueno, estamos de electromecánica, ¿no? Entonces, a los chicos de electromecánica, pues seguramente les va a interesar más el tema de irse por, no sé, tal vez, me invento, el tema de hacer materiales inteligentes, no sé, hacer... em, tal vez les guste más la electrónica, es decir, hacer condensadores, no sé, hacer chips, comenzar a hablar de, no sé, máquinas virtuales o algo así, ¿no? Entonces, para hacer todo eso, ¿qué se necesita primero? Hacer un chip y que ese chip funcione de forma eficiente, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de exactamente ese chip, por ejemplo? Pues ese chip seguramente está hecho de algún tipo de material. No puede ser tal vez un tipo de óxido súper estable que permita fácilmente el paso de electricidad entre un circuito eléctrico que comunique ese chip y por lo cual seguramente está dando una señal que nosotros interpretamos como, bueno, una imagen o como lo que vemos en nuestras computadoras, letras, colores, etcétera. Ya, eso me invento con los chicos de electromecánica. Pueden hacer otra cosa, eso ya vamos a ver qué temas hay, mejor dicho, y ustedes pueden elegir cuál más les conviene según su carrera. El cuarto punto es una problemática investigada por el grupo. Bueno, aquí tal vez no me estoy explicando bien, es decir, primero deben de escoger su tema, ¿verdad? Ya vamos a ver qué temas son. Y una vez que escojan ese tema, no se deben de salir de ese tema. Si ustedes van a hablar de compuestos inorgánicos como óxidos o cháxidos y cuál es el contexto histórico y cuál es el desarrollo científico. Dime, Cristina, ¿qué pasó? Profe, perdón que le interrumpa. Buenas noches. Recién acabo de ingresar. No sé en qué estaba o qué estaba explicando, profe. ¿Me podría explicar de nuevo? Ah, sí, estamos hablando de del proyecto final. Ajá. Ya vamos para allá. Ya, Sí, profe. solo estamos recién conversando, de hecho. Ujú. Ay, ya. Gracias, profe. Sí, eso mismo estaba explicando ahorita. Entonces, bueno. Eh, ok, va. Allá. Cuando vayan a escoger un tema para su exposición, entonces, de ese tema no se deben de salir. Para ese tema deben desarrollar esos 5 puntos. Si escogen, por ejemplo, vamos de una vez a los temas ya para no inventarme nada. ¿Dónde está? Ya ven. Son 5 o 6 temas. Pueden escoger modelos atómicos, pueden escoger las propiedades periódicas y su relación con la reactividad química, perdón. Es decir, es como un subtema del primero, ¿no? Pero aquí solo está enfocado en la reactividad química de los elementos según las propiedades periódicas. ¿Ok? Por ejemplo, si escogen el oro, ¿por qué el oro es muy bueno para hacer joyas? No sé. ¿Por qué el oro es muy bueno para, como ustedes son de electromecánica, para hacer circuitos? ¿Por qué el oro es muy un poco reactivo perdón, es muy poco benigno, es decir, que no tiene reacciones adversas con el organismo, con algo orgánico? Ya, a eso me refiero. Entonces, si yo me voy por esta parte y quiero hablar de un tipo de material, es decir, un tipo de elemento puede ser, otra vez vuelvo a lo mismo, el oro. Entonces, si yo escojo este tema de aquí, tengo que desarrollarlo dentro de estos 5 puntos, no saliéndome del tema, es decir, si hablo de un tipo de material y de sus propiedades periódicas, pues hablo de eso, solo de eso. Entonces, el primer punto que tendría que ver, si yo hablo ¿cómo es? De las propiedades periódicas y de la reactividad química, pues escojo un tipo de material. Puede ser un elemento como el oro, puede ser otro tipo de material, no sé, una aleación que ustedes vean conveniente, y es parte de su elección. Entonces, una vez que tengan esa elección, yo me voy a quedar otra vez con el oro. Voy a decir, bueno, ¿cuál es el contexto histórico del uso del oro? Si yo hago y me enfoco más, en este caso, en sistemas eléctricos, pues digo, ¿cuál es su contexto histórico y en qué ha servido el oro? Refiriéndome tan solo en electrónica, ya. Después digo, ¿qué ha sumado el oro en el contexto científico? ¿Qué ha aportado o qué no ha aportado igual? No siempre significa de aportar o de que ha servido de algo. Si no ha servido de nada, pues igual deben de reportarlo. Segundo punto, claro, esto de aquí son slides.
Tengan en cuenta que todos estos puntos ustedes deben de exponerlos en slides ¿cómo se dice? O en una presentación, como mis clases, o sea, pueden hacerlo en Canva o pueden hacerlo en PowerPoint. Entonces, todo eso debe estar explicado en un slide y ustedes exponer la información que está dentro de ese slide. Entonces, primero comienzan con este punto. El segundo punto sería la explicación del fenómeno químico o del concepto involucrado. Bueno, aquí puede ser, bueno, aquí depende, si hablamos del oro en el contexto de la electrónica, puede ser qué fenómeno químico, si es que hay, produce o involucra el uso del oro en, no sé, en circuitos eléctricos. Y si no tiene ningún tipo de injerencia, pues se van al concepto involucrado. Es decir, si el oro está y sabemos que es un metal de transición, ¿verdad? Y por lo que hemos visto, todos los metales de transición tienen muchos electrones porque son átomos con una cantidad de electrones inmensa, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace que el oro en este caso, sea tan bueno para o en el uso de componentes electrónicos, por ejemplo, circuitos eléctricos dentro de laptops, me imagino? Ya, ¿cuál es el concepto involucrado? Entonces, bueno, el oro es un metal de transición ubicado en el grupo uno, no, bueno, en el grupo, no sé, creo que está en el 7B. Por tal motivo, seguramente tiene, bueno, no seguramente, de ahí deben ser muy certeros, deben decir, bueno, por esto tiene tanta capacidad electrónica, tiene este comportamiento con cargas eléctricas, es decir, que si una carga eléctrica se transmite a través del material, pues es muy fácil que se transmita y es muy rápido y es más eficiente en comparación con otro tipo de materiales. Ya, eso. Para el tercer punto, su aplicación actual en el campo profesional de su carrera. Bueno, eso es mucho más fácil. Dice su aplicación actual. ¿El oro se utiliza en algún tipo de procesador? El oro se utiliza, no sé, en algún tipo de no sé, computadora cuántica, no sé, investiguen ustedes. ¿Para qué se utiliza más en la electrónica el oro? Para hacer condensadores, no sé, para hacer transmisores, no sé, para hacer semiconductores, no sé, algo así. ¿Ya? Yo digo algo así porque no tengo mucho conocimiento en ese área, pero ustedes, ese es el objetivo del proyecto, de que ustedes puedan investigar. Y ustedes no tienen que en realidad matarse tanto, es decir, tienen sus herramientas de búsqueda, ahí ya les voy a mostrar dónde pueden buscar para que puedan hacer resúmenes y generar ideas principales y que puedan desarrollar estos tres puntos. Que no tienen que calcular nada, aquí no les voy a pedir que calculen nada, porque tenía en mente pensado eso, pero dijeron, ¿para qué? Si en el examen ya lo van a hacer, entonces, ¿para qué? Ya, entonces, esa es su aplicación, por ejemplo, su aplicación, pues, ¿en qué utilizo o en qué me beneficia el oro en mi campo profesional? Ustedes son de electromecánica y energías renovables, entonces, ahí tienen que hacerse esa pregunta. La cuarta, la problemática investigada por el grupo y cómo se podría resolver desde una perspectiva de la química. Aquí sí ya es un poco de que le piensen, es decir, ¿qué problemática puedo yo resolver con mi material dentro de mi área dentro de mi área profesional? Por ejemplo, el oro, aparte de ser utilizado para eh, para transmisores, me imagino, o si me invento, también me puede servir para otro tipo para otro tipo de herramientas. Puede ser tal vez para un tipo de antena mejorada, no lo sé, para hacer tal vez celdas energéticas más eficientes, involucrando mi carrera, es decir, energías renovables y electromecánica, en la problemática que yo estoy planteando y que yo trato de solucionar con mi material, porque ya he hecho una investigación, si se dan cuenta, que toda esta investigación que desarrollan en el punto uno, punto 2, punto 3, se deben de comunicar para poder generar el punto 4. Entonces, si hacen bien la investigación, pueden generar una problemática rapidísimo, ya saben en qué es bueno el oro, en qué no es bueno el oro, y pues pueden generar una problemática en algún nicho de su carrera que deben de investigar. Y la última, pues, es una conclusión, es más bien una reflexión, primero de qué tuvieron que hacer y cómo desarrollaron bueno, este proyecto. O sea, qué concepto utilizaron,
Pueden también decir o mencionar qué fue lo más difícil de este proyecto, qué fue lo que más se desarrolló y en lo que realmente ustedes a posteriori pueden retomar en sus carreras. Entonces, ese es, bueno, el 5 es más bien como cuando dice el nombre, es una conclusión. Entonces, ese es el cierre de su exposición. Ya, lo más fuerte sería, creo que yo, el punto 3 y el punto 4. ¿Ok? El punto 3 y el punto 4 sería uno de los más fuertes. Ya, ese es básicamente los cinco puntos o en las cinco secciones en las que ustedes deben desglosar su trabajo para poder hacer presentaciones, es decir, slides, en donde ustedes pueden explicar estos 5 puntos, pero todos estos 5 puntos no deben ser explicados de forma aislada. O sea que todo debe de tener una coherencia, debe ser em, se debe ser cohesivo, es decir, que tenga comunicación el punto uno con el punto 2 con el punto 3 y con el punto 4 y al final el punto 5 pues son las conclusiones de su trabajo. Ahora, la estructura, ¿cómo pueden estructurar sus diapositivas? ¿Ok? Bueno, siempre se comienza con el título del tema, sus nombres, bueno, su carrera. Yo digo que no es importante poner eso en su carrera porque justamente ustedes están separados solo por su carrera. Pero para que practiquen, pongan su carrera, los nombres de los integrantes, su título, es decir, qué tema escogieron de estos 6. Y justo abajo del tema, o sea, de estos nombres, de los temas propuestos para el proyecto de investigación, deben poner justo abajo en qué se enfocaron. Por ejemplo, si yo quería hacer otra vez materiales, pues puedo ser, no sé, me enfoqué en semiconductores de cobalto, en semiconductores de zinc, ¿ya? Y eso deben declararlo. ¿Ok? Si me fui más por aquí, por ejemplo, modelos atómicos. Bueno, modelos atómicos de Bohr. ¿Cómo es que funcionó los modelos atómicos de Bohr hasta tal punto? Ya, eso puede ser. Entonces, ese título lo pueden crear ustedes, pero claro, primero deben de hacer referencia a qué tema de los 6 usar. Ya, después de eso viene el contexto histórico, es decir, pueden ser líneas de tiempo, que eso es súper útil y súper rápido, ser líneas de tiempo, en donde hagan hincapié a los descubrimientos más importantes. No tienen que ser o describir todos los descubrimientos, todos los eventos históricos, todas las invenciones. No, solo los más importantes. El marco teórico. El marco teórico viene aquí más bien, perdón, a ser parte de la unidad 3, es decir, ¿cómo explicaría en su campo profesional o en su carrera el fenómeno químico que vieron aquí? Es decir, en el marco teórico viene el tema de definiciones, clasificaciones, si es que quieren involucrar ecuaciones químicas, pues háganlo. Formulaciones, tipos de enlace, bueno, eso dependiendo del tema, ¿ok? Pero aquí va el marco teórico, como dice el nombre, es todo lo que dé contexto a lo que van a hablar en su problemática. ¿Ok? Todo lo que dé contexto a lo que van a hablar en su problemática. Por ejemplo, el marco teórico estaría el punto 2. El punto 2 sería como el marco teórico. ¿Por qué? Porque aquí viene la explicación del fenómeno del que van a hablar o el que van a tratar de explicar o los conceptos involucrados en el fenómeno químico en el que se están concentrados o el tema. ¿Ok? El cuarto punto es la aplicación real del tema en su carrera, o sea, el punto número 3. ¿Ok? Entonces, la aplicación real en su carrera, como ya lo bien lo dice, ¿qué se hace en su carrera? O sea, con respecto al tema que utilizaron, ¿qué se está haciendo en seguramente ingenieros en electromecánica o ingenieros en energías renovables? ¿Qué están haciendo con respecto al tema que escogieron? ¿Y cuál es su relación directa o cuál tal vez, si es que desean, cuál es su inspiración entre ustedes? ¿Cómo, si es que tienen aún una idea de por qué ámbito irse, es decir, cuál es su vocación profesional, es decir, en qué se van a especializar, pues también pueden hacerlo. El quinto punto es el problema de investigación, es decir, justamente, pues la problemática, ¿no? El quinto punto sería, ¿cuál es el problema que ustedes proponen
que se podría resolver abordando la investigación de los conceptos, la investigación histórica, la investigación que han hecho con su tema. ¿Cuál problema se puede ver que pueden resolver con su con su tema de investigación? Ya, claro, y todo esto es la problemática que se escogió o que pueden hacer referencia en el punto 4. ¿Ok? O sea, en el punto 4, cuando vayan a hablar de su aplicación real en su carrera, seguramente van a encontrar que hay problemáticas en ciertos aspectos de su investigación que necesitan ser resueltos. Por ejemplo, la baja eficiencia de, no sé, de las baterías de hoy en día con respecto a la cantidad de energía que utilizan nuestros dispositivos smartphones, ya, algo así. Entonces, ¿qué tipo de solución yo podría, desde mi punto profesional, sugerir para solucionar este problema? Entonces, ese sería el comienzo del problema de investigación. Y bueno, el último punto, pues, pueden hacer un slides de conclusiones que solo diga conclusiones y poner imágenes que resuman todo lo que ustedes han investigado y han expuesto, ¿ya? Eso con respecto a la estructura que pueden tener dentro de su proyecto, de sus slides para presentar su proyecto. Entonces, si ustedes ven conveniente, pues sigan la misma estructura, ¿ok? Un título, el contexto histórico, el marco teórico, la aplicación real del tema, el problema a investigar o las conclusiones y reflexiones. O, si es que ven más conveniente, según su tema, hacer lo siguiente, es decir, unir el contexto histórico y el marco teórico en una sola sección, ¿ok? O también unir el cuarto punto con el quinto punto, porque ambos se comunican bastante bien. ¿Ok? Y así hacer en diapositivas un poco más fluidas. Eso va a quedar en consideración para el grupo, los integrantes. Bueno, pero este es el, ¿cómo es? El marco inicial o el marco de referencia que ustedes pueden tener. El producto final que les voy a calificar, presentaciones, es decir, diapositivas. El grupo va a tener un tiempo de 10 minutos en los que ustedes expongan todo su problemática, todo su proyecto. Y al finalizar, se harán una ronda de preguntas. Esto solo va a durar unos 5 minutos máximo, seguramente menos. Pero justamente en esta ronda de preguntas es cuando entran los demás chicos, es decir, ustedes que están oyendo a sus compañeros exponer, ahí es cuando entran ustedes. Entonces, para que todos participen en realidad y estén atentos y no el grupo que está exponiendo, pues no esté exponiendo a la nada, todos los grupos que se formen deberán al menos hacer una pregunta referente al tema que están oyendo exponer a sus compañeros. Ya, y todo eso se va a calificar mediante esta rúbrica. La rúbrica, como ven aquí, tiene unos 7 criterios. Estos 7 criterios van a tener diferentes puntajes. El primero será el contexto histórico y científico del tema. Es decir, cómo ustedes investigaron, qué tan bien investigaron y se empaparon del tema con respecto al contexto histórico bueno, de lo que escogieron, el marco teórico y el concepto químico, es decir, que también ustedes manejan el tema de conceptos que hemos visto en la clase, las definiciones, que también se expresan o se sienten cómodos con estos conceptos, que también se pueden lograr a entenderse, cómo ustedes pueden dar a entenderse o dar a entender lo que tratan de transmitir, pero claro, siempre teniendo en cuenta que todo se debe de marcar o se debe de enmarcar en lo que se ha enseñado. O sea, si van a hablar de, no sé, otra vez me voy con los modelos atómicos. Si van a hablar de la historia de los modelos atómicos, cómo es que el modelo cuántico ha beneficiado a la ciencia. Entonces, todo eso debe tener seguramente palabras que sean exactas, o sea, palabras que sean
idóneas al tema. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo no puedo decir bandas de energía o puedo decirles, no sé, escaleras a los niveles atómicos, a los subniveles, a los orbitales. A eso me refiero. Que manejen igualmente el tipo de nomenclatura, el tipo de nombres adecuados dentro de su exposición. Eso viene con un marco teórico, ¿ok? Para el tercer punto, la aplicación del tema a la carrera profesional. Es decir, que también vincularon su tema escogido con su carrera o con o con un aspecto dentro de su carrera, que también se involucra, que también se vincula esas dos partes. Entonces, si veo que tal vez solo cogieron el primer tema que salió en el Google y no lo investigaron más y no se relaciona tanto con su carrera o se ve que ustedes no tienen el conocimiento, o sea, que no están convencidos de que realmente se involucre, pues bueno, ahí es cuando van a tener una baja nota. O sea, van a tener, bueno, este apartado tiene un máximo de un punto. ¿Ok? Entonces van a tener menos de un punto. El segundo punto, el que es el marco teórico, pues tiene dos, tiene el doble. Para el cuarto, para el cuarto criterio, vamos a hablar del problema planteado y del análisis desde la química. Es decir, cómo la aplicación o cómo desde el punto uno, 2 y 3 fueron desarrollando el tema y presentando su problemática. Entonces, la problemática claramente tiene que ver con el tema que se escogió y también con su carrera, ¿no? Entonces, ¿cómo es que pueden generar una problemática que puedan después solventar con una idea? ¿Ok? Entonces, eso es lo que se va a evaluar aquí. En la problemática tiene que ser relevante, que esté vinculada al tema que escogieron y que propongan un análisis y una solución que sea coherente. ¿Ok? Claro, no se deben de ser bolas, chicos. O sea, yo sé que tal vez se oiga muy, muy, muy difícil, no sé, tal vez. Pero des en cuenta que solo deben de utilizar los conceptos que hemos visto. O sea, no se deben de ir más allá. Utilicen los conceptos que hemos visto. Y si es que si ustedes desean irse más allá, o sea, investigar más, a mí no es ningún problema en realidad. Mejor para ustedes. Pero si lo quieren hacer, mucho mejor. Ahora, el quinto punto, la conclusión y la reflexión. Bueno, esto ya es más bien cómo ustedes terminan su presentación, cómo al final todos los integrantes dan su reflexión o dan una conclusión en conjunto, puede ser, de cómo lo investigaron, qué aprendieron, ¿qué más? ¿Cómo les ha servido esto para contextualizarse a ustedes mismos dentro de la carrera que van a comenzar en la universidad? ¿Listo? Entonces todo esto vale 1,5 puntos. Y bueno, ya les voy a pasar el documento para que lo lean igual, pero ahora solo vamos a explicar eso. El sexto punto es correspondiente a su presentación, que también la armaron. O sea, si se ve bonito, si se ve ordenado, si se ve que no la armaron de un día para el otro. Y también, por último, la participación en clase. A eso me refería con la pregunta a la que, bueno, de lo que estaba hablando antes de comenzar con la rúbrica, que al final de toda la exposición, de cada exposición de cada grupo, va a haber una sección de 5 minutos donde ustedes deben de hacerle una pregunta a sus compañeros de algún tema que no les haya quedado bien, o tal vez deseen o refutarles alguna parte de su exposición y digan, bueno, no me parece que ustedes diciéndome esto, pues no me parece porque yo sé que esto no es así o algo por el estilo. Entonces, eso puede ser, o tal vez sea una pregunta de alguna parte que no entendieron, o tal vez de alguna parte donde sus compañeros se confundieron, también puede ser. Entonces, esa pregunta, obviamente, cada grupo debe hacer una pregunta como mínimo, y si es que hacen esa pregunta como mínimo, ya de por sí tienen un punto. Si no hacen ni una, pues no tienen nada. Para eso, deben de coordinarse, pueden coordinarse. Yo igual voy a estar presente, voy a estar ahí atento y voy a ver quién está haciendo esa pregunta y voy a buscar en la lista de los grupos asignados, ya les voy a pasar la lista de grupos asignados y veo que si esa persona está en un grupo asignado, pues ese grupo ya de por sí tiene un punto, ¿ok? Pero no quiero que solo esa persona que pregunte, pues haya puesto atención, por eso les digo, cuando vayan ya a hacer un grupo en WhatsApp para hablar de esto con sus compañeros de proyecto,
traten de quedar ¿cómo es? En ese acuerdo de que todos hagan lo mismo, todos tengan la misma carga de trabajo y que no tan solo uno deba de quedarse quedarse en la exposición y tratar de sacar adelante el grupo y más que nada por este tema de hacer todo él y hasta el hecho de que haga la pregunta en la sección de preguntas y que se gane este punto tan solo él. Entonces eso también es parte de su trabajo individual, es decir, cómo ustedes se manejen en la forma de distribución de trabajo, en que nadie se gane la nota sin hacer nada. Entonces, eso va a depender de cómo ustedes lo vayan viendo, cómo ustedes lo manejen con sus compañeros. Ya, los temas para tratar son estos seis, para los chicos que no vieron antes. El primero habla sobre modelos cuánticos, el segundo sobre propiedades periódicas y reactividad química, el tercero enlaces químicos y también un poco de moléculas. El cuarto, cálculos de masa molares, como es que el cálculo de algo tan simple como, bueno, no masa molares como tal. Aquí me estoy refiriendo a cálculos de masa, utilizando tanto masas molares, utilizando el concepto de moles, utilizando el concepto de número de Avogadro. Entonces pueden irse por esos tres conceptos, número de Avogadro, moles o masas molares. ¿Cómo es que estas tres unidades distintas es que son tan útiles en el contexto actual, o sea, en el contexto real de nuestras vidas? ¿En qué las podemos encontrar? Puede ser. ¿Para qué usualmente siempre las utilizamos en el contexto científico? Porque es súper importante conocer cómo calcularlas, cómo utilizarlas. Eso. El quinto punto, tipos de soluciones y su importancia en procesos naturales y productivos. Entonces, bueno, aquí es para aclarar. Yo hice 6 puntos porque no tan solo tengo estudiantes de electromecánica, tengo estudiantes de biotecnología, de biocomercio, de ecosistemas, bueno, un montón de carreras. Entonces, por eso, algunos puntos ustedes vean que, bueno, no tiene mucho que ver, porque sí tienen que ver un poco, aunque sea, con su carrera, pero igual tienen la opción de escogerla. Eso ya depende. O sea, ustedes tienen la opción de escoger qué tipo de tema va a ser. Por ejemplo, si van por el quinto tema, tipos de soluciones y su importancia en el proceso, importancia en procesos naturales y productivos. Si ustedes quieren hacer, tal vez hablar, no sé, de un tipo de no sé, un tipo de, a ver, ¿cómo sería acá? Bueno, aquí está más enfocado para los chicos de biotecnología, es decir, cómo es que las disoluciones que vemos en algo tan simple como los sueros fisiológicos, que son en realidad disoluciones, las disoluciones de ácido, no, de cloruro de sodio y de vitaminas. Entonces, ¿cómo es que algo tan simple como eso ha impactado de forma medular en el ámbito de la medicina, no sé, puede ser? O tal vez las disoluciones para hacer tipos de productos para los chicos de biocomercio, es decir, cómo es que utilizas disoluciones para hacer un tipo de kombucha, para hacer, no sé, cervezas, para hacer vinos, para hacer, ¿qué más? Para hacer productos fermentados, etcétera. ¿Vale? Entonces, el punto número 6 sería tipos de reacciones químicas y su uso en productos agrícolas, industriales y ambientales. Bueno, aquí también está un poco más enfocado para los chicos de biotech, por ejemplo, o también para los chicos de electromecánica o de energías renovables. Reacciones químicas, pues algunas reacciones químicas también producen energía y la energía se puede aprovechar. Las reacciones químicas como la combustión también es una forma que, bueno, al principio puede ser que no se vea como renovable porque estás quemando, sí, pero hay, de hecho, fuentes renovables de este tipo de combustible inflamable, por ejemplo, los bioreactores. Los bioreactores es un tipo de instrumento versátil que utiliza desechos de animales para convertir todo eso en gas y al final del día todo eso es energía, por ejemplo. Y su uso en productos agrícolas, em, pues también hay, de hecho, hasta pilas de plantas, de hecho, cultivos formados como o agrupados como pilas, es decir, que hasta los cultivos pueden dar energía, ¿ya? Todo esto puede también enfocarse en procesos industriales o ambientales, ¿ya? Porque también hay chicos de eco.
Listo. Entonces tienen todos estos 6 temas. Ya les voy a pasar los grupos. Hoy día ojalá termine. Estoy un poco ocupado, pero espero mandarles a todos mis grupos de química, esta ficha que les acabo de presentar. Ustedes son los primeros que ven esto. Entonces, si tienen alguna duda para que hablemos de eso, ya que nos queda muy poco tiempo igual. Dicen, creo que por el momento no hay duda, pero en el caso de que, por ejemplo, ya nos mande y sigamos haciéndole, si es que ese rato nos entra una duda, así como consultarle. Claro, o sea, a ver, mire, yo aquí dudo un poco porque, ve, eh, a los chicos que llegaron recién vimos el sílabo. Y el sílabo ya sabemos que la próxima, bueno, el próximo mes, el 27, toda la semana del 24 al 27, si no estoy mal, son exámenes. ¿Ok? Entonces, no hagan las cosas al final. Si me van a preguntar, yo encantado les puedo ayudar, pero no me vayan a preguntar en la semana de exámenes. En la semana de exámenes, ahí sí no puedo ayudarles tanto y tal vez no, ni siquiera les pueda responder. Ya, entonces, ahora mismo, de hecho, voy a tratar de enviárselos a ustedes que ya vieron la rúbrica para que comiencen a hablar con sus compañeros y comiencen a hacerlos. O sea, yo puedo responderles, no hay problema si tienen dudas, háganlas, pero tratemos de hacerlo a tiempo, nada más. Ya, entonces, como no hay dudas, pasemos a la actividad de hoy. Hoy nos toca hacer una práctica, no sé si les había comentado a ustedes, nos toca hacer una práctica de laboratorio. Ah, y otra cosa que casi me olvido. Em, no sé si les ha llegado correos de la universidad diciéndoles que en una fecha, no me acuerdo qué fecha es, ya voy a consultar, va a ser la semana de presentación, la semana científica de ICANN, donde los chicos de último semestre presentan sus tesis. Entonces, la asistencia a ese evento me dijeron que es obligatoria. Entonces, chicos, O sea, o sea, Licen, tenemos que ir a la universidad. ajá, Ah, ya. No, no, no nos ha llegado todavía ningún correo. No, no nos ha llegado nada ahí. pues sí. Yo tampoco sabía esto. Mm, va a ser bastante complicado porque algunos creo que ni viven acá, pero sí, es obligatorio. Entonces, y me dijeron que era nota, entonces sí, deben de venir. Ya les voy a averiguar qué fecha mismo es porque yo tampoco sé, pero esa fecha es la universidad se cierra y no vamos a tener clases, creo. No sé si con ustedes aplica, pero seguramente si vienen no van a tener clases. Entonces ese día seguramente las clases que tengan pues se van a suspender y van a tener que venir acá. Y por eso es que vale nota, porque si se suspenden esas clases, pues va a valerles a ustedes algo. Ya, entonces eso quería comentarles antes de que se me olvide. Y como les dije, hoy día vamos a tener una práctica de laboratorio, pero como todo es virtual, es un poco complicado. Entonces, antes, con sus compañeros de veterinaria, hice una transmisión dentro de un lab de la universidad para explicarles el tema de buenas prácticas de laboratorio, medidas de seguridad, algunas cosas que son realmente básicas y son importantes que se conozcan y que hace referencia a la práctica que es sobre eso mismo, cómo entrar a los labs, materiales de uso diario o de uso común en los laboratorios, o sea, materiales de vidrio, para qué se utilizan, cómo se utilizan, y por ahí otras curiosidades y datos adicionales. Ya, entonces esta práctica, como es una práctica, va a ser también un deber. El deber de esta práctica es tan solo hacer un resumen, nada más.
Es un resumen de lo que se ha dicho, de las cosas importantes, es decir, si hablamos de medidas de seguridad, hablamos de códigos de vestimenta, pues ustedes tienen que resumir eso. ¿Cuáles son los códigos de vestimenta? ¿Qué se utiliza? ¿Qué no se utiliza? ¿Qué se debe hacer y qué no? ¿Para qué sirven los materiales que se expuso? En este caso también va a haber bueno, hubo un tesista de biotech, creo que era, o de biocomercio. Entonces, el tesista habló de un tema, pues, ¿de qué habló el tesista? Ese va a ser su resumen. Entonces, ese resumen, como con ustedes tengo el lunes, perdón, tengo el lunes, entonces, el lunes deben de presentar ese resumen. Ya vamos a ver la clase. Como les digo, es un poco complicado cuadrar el tema de los labs, las prácticas de labs, pero lo grabé. Entonces, lo grabé y eso también va a servir para ustedes. Va a ser como una clase grabada más. Ya, y antes de eso, vamos a hacer una pequeña introducción porque algunas partes de esa misma grabación no están bien hechas no sé, bueno, no sé por qué, creo que fue por el internet, porque se intercortaba bastante. Pero bueno, algunas de esas partes no se entienden muy bien porque como que se corta el audio. Pero bueno, por eso he hecho esas slides, porque ya tuve una clase con otro curso y no quedó creo que muy claro porque como dije, se entrecorta demasiado. Pero bueno, bueno, tampoco es toda la clase en realidad, solo son como 5 o 7 minutos que no se oye muy bien, no es que no se oiga nada, pero para aclarar nomás algunos temas. Entonces, para los labs, no sé si ustedes ya conozcan esto, pero hay códigos de vestimenta, hay también buenas normas de manejo de equipos, bueno, hay un montón de cosas, chicos. Entonces, entrar a un lab no es tan solo entrar, sino también em, guiarse, o sea, dejarse guiar y escuchar, ¿ok? Entonces, cuando vayamos a un lab, siempre el principal encargado va a ser el técnico. A pesar que vayamos con nuestro docente, en realidad el encargado de ese laboratorio va a ser el técnico. Entonces, el técnico va a ser el que nos da las instrucciones, el que nos dé las directrices de qué hacer y qué no hacer. Y bueno, eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ahora lo que es importante es saber cómo ir a los laboratorios. Entonces, para ir a los laboratorios siempre debemos llevar con nosotros los implementos básicos, por ejemplo, bata de laboratorio, si es que no hay en los labs, llevar guantes y la forma de ir vestidos igual importa. Entonces, como vamos a ir a un espacio donde seguramente se utilicen muchos compuestos oxidantes, pueden ser compuestos muy básicos, donde tal vez no todas las personas igual siguen estas reglas de seguridad. Por lo tanto, hay un riesgo de que ustedes como estudiantes puedan tener accidentes, pueden tener contacto directo con algún tipo de sustancia, por lo cual siempre es recomendable que utilicen batas que les quede bien porque algunos, pues tienen batas tal vez de algún hermano menor, no sé, y no les queda muy bien. Entonces es importante de que tengan batas que les quepan bien, ¿ok? Que les cubran todos sus brazos y que les llegue hasta un poquito más abajo de la cintura. ¿Listo? Ya. También es importante que siempre vayan con pantalones cerrados, o sea, que no vayan con esos jeans que son como abiertos. Siempre vayan con pantalones cerrados. Utilicen siempre igualmente calzado cerrado. No pueden ir con crops, no pueden ir con ¿cómo es? Con sandalias, con zapatos que no sean o bien deportivos, tipo cerrado, pueden ser botines, pueden ser botas, eso también sirve. Y también utilizar, si es que el técnico lo dice y si es que la práctica que estén haciendo en sus labs lo amerite, gafas de protección o pantallas faciales. ¿Listo? Entonces, eso es lo básico. Utilizar batas, guantes y pantalones y calzado cerrado. ¿Ok? La camisa igual, una camisa normal, una camisa tipo t-shirt y nada más. Es siempre mantener la seguridad. No vayan con cosas muy extravagantes. Algunas veces también no dejan entrar por estas mismas cosas, es decir, por prendas que no son para el laboratorio, porque es un riesgo en realidad. Y además es que tienen el cabello largo, recogerse el cabello largo, hacerse un moñito para que todo quede mucho más pulcro. ¿Ah?
Otra cosa que tampoco se deben de olvidar, primero y siempre primero, usar los equipos de protección personal, lo que ya vimos. Ya. Y después registrar su entrada y también el uso del laboratorio. Entonces, que ustedes vayan a hacer prácticas, ya sea con un profesor, siempre se hace un registro. Ese registro va a servir tanto al profesor que los esté llevando como a ustedes mismos para generar una constancia de que están haciendo esa actividad en un laboratorio X, ¿no? Entonces, tal vez ocurra algún tipo de inconveniente, se haya perdido algo, se haya dañado algo. Entonces, este registro es como un certificado o como un val de que ustedes estuvieran haciendo tal cosa y no estuvieran haciendo nada más, ¿ya? Entonces, es importante que se haya este registro y no se olviden. Como les dije, si van a utilizar la ropa adecuada, una vez que, bueno, también dependiendo del tipo de práctica, cuando vayan a lavar su ropa, pues traten de lavarla aparte, porque algunas veces están seguramente utilizando ácidos o están utilizando algún tipo de compuesto ¿cómo es? Que se gasifica muy fácil y tal vez no estén utilizando la implementaria de equipos adecuada. Su ropa puede atrapar todo eso, puede atrapar partículas de polvo que tal vez seguramente tengan algún tipo de reactivo, pueden hasta atrapar pequeñas partículas en forma de gases. Entonces, cuando vayan a lavar su ropa, traten de lavarla aparte para evitar cualquier problema. Y siempre después de que acaben las prácticas, lavarse las manos bien con jabón y después puede secársela, ¿vale? Otra cosa importante es que a veces cuando están haciendo prácticas, así sea de las más simples, se utilizan pequeñas cantidades de reactivo que puede ser que no pase nada, ¿ok? Pero igual, no se distraigan hablando entre ustedes, traten de poner atención. Por lo general, los profesores siempre toman pruebas y toman lecciones ahí mismo de lo que se ha hecho. Entonces no se distraigan y más que nada por seguridad, porque si se distraen, aparte de que se ponen en riesgo ustedes mismos, pues ponen en riesgo a sus compañeros. Otra cosa importantísima también es que nunca, nunca de los nunca, beban algo o coman algo dentro de los labs. Así como les dije que a pesar de que sea un laboratorio que esté pensado para contener sustancias o bien nocivas o no nocivas, pueden estar presentes en las superficies, pueden estar presentes hasta en el aire y ustedes no saben en realidad. Entonces, si van a comer o van a beber algo, pues seguramente les vaya a caer mal. No es que siempre, pero se debe de evitar esto. Por eso no se debe comer y no se debe de beber. Además que si evitan esto, están haciéndole un favor al laboratorio porque muchas veces los labs se contaminan por estas cosas, porque traen comida, traen tal vez algún tipo de sustancia orgánica que no tiene nada que ver con lo que se hace dentro del lab y todo se contamina y todo deben de limpiar otra vez y es un desastre. Otra cosa, y súper importante, igual creo que la más importante de todas, es que siempre obedezcan al técnico. Siempre obedezcan al técnico o a su profe igualmente para que puedan evitar accidentes. Ya. Por último, una pequeña guía de la señalización que pueden encontrar en los labs. Durante el COVID, la universidad sirvió también como centro de investigación para el tema de las cepas del COVID. Entonces, cuando hubo el tema de la pandemia, todo se cambió. En realidad, todo se cambió, todo se cerró y los laboratorios de la Universidad de Investigación fueron utilizados para procesar muestras de COVID. Entonces, en ese entonces había un montón de señaléticas y de líneas de seguridad o de protocolos de seguridad para evitar que esto mismo afectara a los docentes que trabajaban ahí aún y a los técnicos igualmente. Entonces, muchas de esas señaléticas, como las que ven acá, hacen referencia a la limpieza, hacen referencia a la desinfección y hacen también referencia a las rutas de evacuación. Ya, entonces también es importante, bueno. De hecho, en la universidad no, seguramente ustedes que ya fueron, no se les hizo muy difícil guiarse porque es bastante sencillo, no es muy grande, pero igual. Las rutas de evacuación, ya saben, son este simbolito y los extintores, bueno, ya es muy obvio, ¿no? Las alarmas de fuego, igual, solo para casos que lo ameriten.
Y las secciones restringidas, pues, como le dice el nombre, restringidas es por algo. Algunas veces, como les dije, la universidad, bueno, no ahora mismo, ¿ok? Pero la universidad también fue parte de este tema de la investigación contra el COVID. Entonces, ahora yo no he escuchado, pero puede ser que muchas de las áreas en donde estén los labs se manejen, no hablo de COVID, sino se manejen un tipo de microorganismos que seguramente sean un poco perjudiciales. Es decir, en la universidad se trabaja con todo, se puede trabajar hasta con bacterias resistentes. Bueno, no debería, pero se hace. A veces, bueno, no estoy muy consciente de eso, pero sí se trabaja con tipos de cepas como Escherichia coli, se puede trabajar con algún tipo de levadura, y los chicos siempre están haciendo sus cultivos de células para hacer sus ensayos. Entonces, ese tipo de ensayos sí son súper que sensibles. Entonces, si ven por ahí un letrero que diga no pasar, no tocar, es porque en realidad no se necesita que lo hagan y pueden causar, de hecho, un mayor mal por esa curiosidad y por lo tanto no deben de hacerlo, ¿vale? Y cuando haya este simbolito de aquí, que es uso de obligatorio de gafas, pues créanme que deben de usarlas porque una de las prácticas que más se usa para docencias es el tema de titulación. La titulación no es nada más que la mezcla de dos compuestos, uno ácido y uno básico, con un agente que sirve como un indicador. Cuando este agente indicador cambia de pH en el medio, pues cambia de color. Eso es lo que se hace en las titulaciones. Pero lo malo de las titulaciones, como ya dije, es que se utilizan compuestos como ácidos y bases. Entonces, claro, aunque sea tal vez compuestos ácidos y básicos con un pH que no, en realidad no nos puede afectar tanto, siempre se debe de prevenir estos accidentes. Por lo tanto, cuando digan que utilicen las gafas o úsenlas, porque seguramente van a trabajar con compuestos como esos, ¿vale? En la universidad también tenemos duchas de cara y también tenemos duchas de cuerpo, ¿ok? Esas duchas están justamente en todos los labs, también están en algunas zonas de la universidad como el campus de nivelación en el área donde estaba antes la bodega de reactivos. Entonces, cuando vean esta señalética de aquí, perdón, es porque van a tener una ducha para ojos. Esa ducha para ojos no tengo una foto, pero bueno, tienen palancas que se pueden accionar y que obviamente va a brindarles agua para que se puedan lavar. Otra cosa, el uso obligatorio de mascarilla. Como dije antes, es importante este tipo de implementos porque van a asegurar que se permanezca un área estéril. Si es que se necesita eso, va a ser súper obligatorio que lo haga. En riesgo biológico, igualmente, como les dije antes, la universidad puede trabajar con algún tipo de microorganismos como cultivos que sean importantes para los chicos que están haciendo sus tesis o para proyectos de investigación. Entonces, ese riesgo biológico está presente siempre, por lo tanto, deben tener cuidado en esas zonas. Otra cosa de la señalética, pues bueno, muchos de los compuestos que tenemos en la universidad son realmente muy nocivos y son tóxicos. La mayoría de las botellas que utilizamos y etiquetamos en la universidad están con este tipo de simbología, es decir, el rombo de seguridad. Entonces, este rombo de seguridad pues nos da información directa de qué características tiene el compuesto que vamos a ver. Entonces, algunas, como vemos aquí, depende de qué color sea, ¿no? Entonces, este rombo nos dice, pues, si un líquido puede ser bueno, si un material puede ser inflamable, si es que tiene riesgos para la salud, o tiene algún tipo de riesgo específico, o si tienen algún tipo de reactividad. La reactividad es distinto a la radioactividad, porque más bien la reactividad hace referencia a qué tan propensa es una sustancia a reaccionar con cualquier cosa, o bueno, con un bueno, no con cualquier cosa, bueno, depende, ¿no? Pero puede ser con un tipo específico de materiales. Entonces es importante que se fijen en esto cuando vayan a pedir algún tipo de reactivo a sus profesores o a los técnicos encargados. Vean este rombo y siempre usen guantes, ¿ok? Por eso mismo son los guantes. Entonces, si es que es riesgo de la salud, mientras más alto sea el número que vean, pues claramente va a ser mucho más peligroso. Si es inflamable, obviamente siempre manejarlo con mucho cuidado, es decir,
no agitarlo como si fuera una botella de whisky, porque claramente podría explotar. Otra cosa, que si van a utilizar productos inflamables, utilícenlos siempre, perdón, campanas de extracción de gases. La campana de extracción de gases son como, dice su nombre, es como una cámara grande donde hay una sección donde pueden dejar sus reactivos y todo eso funciona con un sistema de ventilación que ayuda a que no pase ningún tema de evento de fuga de gases, de inflamabilidad. Entonces, para eso se utilizan las cámaras de gases. La reactividad, como les dije antes, es más bien relacionado a la capacidad que tenga una sustancia o su reactivo a poder reaccionar con un cierto tipo de cosas, un cierto tipo de otros elementos, o tal vez también al tipo de reacción que tiene. Por ejemplo, como dice un punto número 4. Dice que puede explotar súbitamente. Entonces, este tipo de material reacciona no tan solo con otro tipo de material. Es decir, que no es necesario que el reactivo que tenga una reactividad del nivel 4 esté en contacto con otro, sino más bien tan solo con moverlo un poco o con agitarlo, dejarlo caer, seguramente puede explotar. Que a eso se va con la reactividad. La reactividad no es necesariamente obligatorio que un compuesto químico o un reactivo esté en contacto con otro reactivo para reaccionar. Algunas veces tan solo basta con que la agites demasiado o con que le dé la luz de forma directa o con que lo calientes un poquito y pasa algo. Ya, otra cosa son los riesgos específicos. Aquí igualmente es un poco, los riesgos específicos, como ven, es un poco más intuitivo, es decir, tiene algunos prefijos de lo que podría ser o de lo que es. De hecho, el reactivo en cuestión que estén manejando, si es OX, pues va a ser altamente oxidante, si es COR, va a ser altamente corrosivo, puede ser algunas veces reactivo, pero bueno, en la uno tenemos eso. Y también algunas veces nos indica que para cierto tipo de compuestos no es bueno mezclarlos con agua. Entonces, algunas veces podemos tener materiales que en realidad el agua funcione como un como un catalizador para un tipo de reacción violenta. Entonces puede ser, por ejemplo, algún tipo de metal. Si no estoy mal, el sodio, ¿era el sodio o era el níquel? Reacciona muy rápido con el agua. Entonces, si tienen por ahí o están utilizando sodio o algún tipo de metal que reaccione mucho, con el agua, pues obviamente no lo deben mezclar y eso ya lo pueden saber tan solo fijándose en estos símbolos. Al A frente tuyo pasa. ver, ya, listo, ya. Eso con cuanto al rombo de seguridad, tenemos también algunos pictogramas. Estos pictogramas son como figuras que dan un mensaje claro, es como ¿cómo es? Como un resumen que pueden verlo de forma visual. Entonces, los pictogramas, por ejemplo, este significa que hay algún tipo de gas que está comprimido en una jeringa. Este que claramente ves como que algo explota, pues es una sustancia que puede ser altamente explosiva. Tenemos otros pictogramas como los que vemos acá, que, bueno, hace referencia a la inflamabilidad que tiene o no un compuesto, pero claramente si tiene este pictograma un tipo de reactivo es porque va a ser inflamable. ¿Vale? Este que se parece mucho al pictograma de inflamabilidad es más bien cuando un tipo de líquido o un tipo de material sólido puede ser oxidante, es decir, que pueda generar reacciones de forma oxidante. ¿Ok? Este de aquí creo que es uno de los más importantes que deben de recordar. Muchas de las sustancias que a veces manejamos en los labs realmente no son tóxicas a corto plazo, sino más bien a largo plazo. Por eso es importante mantener siempre los sistemas de seguridad adecuados, mantener contacto con el técnico, diciéndoles qué van a manejar y qué reactivo van a usar, porque cuando vean este símbolo va a ser en referente a que a la sustancia que estén usando va a tener actividad. ¿Cómo es? Actividad al nivel del organismo, es decir, es perjudicial
va a ser perjudicial, pero no va a ser algo que se note al menos al principio. Puede ser algo carcinogénico, es decir, que provoque cáncer, que provoque tal vez infertilidad, que provoque algún tipo de desorden metabólico, por ejemplo, no sé, dolores de cabeza, baja de presión, o sea, baja presión de azúcar, no sé, puede ser. Entonces, cuando vean esto, es un material que puede ser bastante perjudicial, no a corto plazo, sino más bien a largo plazo. Tienen que tener cuidado con eso. Este símbolo de aquí es porque el material que están usando es nocivo para los medios acuáticos, es decir, que si lo van a desechar, no deben de desecharlo en los lavabos, porque, bueno, van a contaminar los ríos de la universidad. Otra cosa, pues, a esto, esta simbología, pues, como dice aquí, es que es algo corrosivo, puede generar quemaduras químicas, las quemaduras químicas son muy feas, entonces, cuando vean esto, siempre utilicen los guantes adecuados, porque hay hasta guantes para ácidos. Entonces, si ven que es un tipo de ácido, utilicen guantes para ácido, porque así utilicen guantes de nitrilo, los normales de farmacia, eso no va a servir de nada y seguramente les vaya a quemar. Y por último, la más importante, la calavera. Entonces, cuando vean esto en algún tipo de reactivo, pues claramente esa sustancia va a tener un potencial mortal bastante alto, por lo cual seguramente no lo utilicen, ustedes no lo vayan a ver, pero si lo ven, no lo vayan a tocar. Ya. Ay, perdón, estaba silenciado. Esto es con respecto a la simbología de los labs. Hay de hecho mucho más, más simbología, más pictogramas, hay un poco más de teoría detrás, pero esto es lo básico que es lo que se necesita saber cuando vayan a entrar a los laboratorios. Entonces, cuando esto pase, fíjense siempre en estos pequeños símbolos que están en los frascos de los reactivos. Si es que les dicen que vayan a traer reactivos, que seguramente nunca pase, pero cuando pase o cuando vayan a hacer algún trabajo individual, fíjense en esto. Es importante de que lo tengan claro porque miren, el ácido cítrico, hasta el ácido cítrico tiene esta simbología que dice que es que puede causar toxicidad, toxicidad aguda del ácido cítrico. Y el ácido cítrico en realidad es algo que vemos casi todos los días. Entonces, es importante de que ustedes tengan en cuenta esta simbología para que no les pase nada malo. Em, no es regla que se sepan al detalle todos los significados, o sea, que se sepan letra por letra los significados de cada pictograma, sino más bien es mejor que sepan interpretar qué puede pasar si interactúan con un tipo de reactivo, por ejemplo, que tenga este símbolo de aquí. Si tiene este símbolo de aquí, pues claramente puede ser carcinogénico, puede ser muy... ¿cómo es? No letal, sino puede ser muy, ¿cómo se dice? Puede ser venenoso, ¿verdad? Entonces puede generarles algún tipo de afección, el cual ustedes no lo noten al principio, pero tal vez sí, ya después, durante un tiempo, ¿vale? Entonces, cuando vean esto de aquí, igual reflexionen que por qué este pez está muerto, es porque seguramente este reactivo es muy perjudicial para el sistema acuático, es decir, para los ríos. Entonces no deben de botarlos en los lavabos. Si es esto, pues claramente es corrosivo porque ven que está corroyendo un tipo de metal y hasta puede correr tu mano. Entonces no deben de tocarlo sin las medidas de protección adecuada. Esto pues claramente muerte, inflamable. Esto es corrosivo o oxidativo, perdón. Y listo. Ahí tal vez tengan alguna pregunta. No, profe, ninguna hasta ahorita. Ya, vamos a ver solo vamos a ver el taller. Déjame ver dónde está mi grupo. Aquí está.
Ya. Ahora vamos a ver el laboratorio. Vamos a ver justamente la práctica, el laboratorio que hice con los chicos de veterinaria. Ya. Entonces aquí tenemos a una técnico pasante que está dentro del laboratorio de microscopía. Bueno, laboratorio de cultivo celular ahora. Ella nos va a explicar parte del equipo que se utiliza en el lab de microscopio, bueno, de cultivo celular. Y también nos va a dar algunas directrices de cómo usar las cosas, cómo vestirnos, bueno, lo que yo les he dado, ¿ok? Pero como no se escucha muy bien algunas partes, por eso hice las slides. También nos van a presentar algunos equipos, para qué se usan, cómo se usan. Y justo atrás de ella, ¿se ven? Ahí está un tesista, él también nos va a hablar un poco de su tesis y qué hace. Vale, entonces para que escuchen. Ah, y me confirman si es que escuchan el audio del video. No se escucha. Ya va. Déjame ver si lo comparto con video. Eso es dentro de cómo poder ingresar al laboratorio. ¿Qué otras cosas podemos encontrar en un laboratorio? Pues generalmente muchos de los laboratorios ya saben con qué reactivos trabajar. Aquí tenemos algunos reactivos, se podría decir, así como los guantes, mascarillas, papel, más tenemos cajas Petri. Tenemos algunos implementos de laboratorio. Muchos de estos reactivos pueden llegar a ser controlados, es decir, que pueden llegar a ser tóxicos, corrosivos, como el ácido nítrico, entre muchos otros. Entonces, esos no los encontramos aquí, los encontramos en la bodega de reactivos. Okay. Les vamos a indicar brevemente el laboratorio. Entonces, dependiendo del laboratorio, vamos a encontrar varios equipos. Abrir para que puedan ver. Chica no se le escucha bien, o sea, se va. A ver, esperen muchachos. Ahí creo que no escucha. Aquí como pueden ver, aquí está la Ya, ahí se escucha bien. estufa, aquí es donde colocamos varias cosas para secar. Les voy a dar un ejemplo de las cosas que sacamos en la mañana. Ya, bueno, ahí nos estaba explicando de qué es una estufa. ¿Ya? La estufa es un tipo de equipo que se utiliza para secar. Los chicos del lab lo utilizaban para secar materiales de vidrio, pueden utilizarlas para secar tipos de muestras, vegetales, pueden ser tejidos animales, pueden ser, ¿qué más? Implementos de laboratorio básicos, pueden ser hasta puntas de micropipetas, herramientas básicas del lab, pinzas, etcétera. Entonces, básicamente para eso es la estufa, no para secar. Eh, Estos envases que ven aquí se llaman crisoles, son los que generalmente los sacamos y los ponemos a enfriar en este desecador para que no ingrese la humedad otra vez. Entonces aquí pueden ver, son unas muestras de suelo, las cuales fueron secadas durante 24 horas y posteriormente fueron pesadas. Esto se hace de acuerdo al protocolo que ustedes estén siguiendo. Este de aquí es de algún proyecto de suelos, entonces eso más nada. A ver, para que quede claro, la primera, vamos, para que quede claro esto, a lo que se refería Fernanda acá, en esta sección, si es que no se escuchó, es que muchos de los labs que van a encontrar en la universidad van a tener secciones o van a tener, de hecho, solo áreas específicas para almacenar para equipos. Y en este caso, si ven una vitrina así, obviamente es almacenar reactivos, materiales, depende. ¿Ok? Pero cuando vean algo como esto, que es literal, solo abres y cierras, seguramente van a tener
van a tener, ¿cómo es? A lo que me hago, a lo que no me puedo explicar bien aquí, a lo que me refería con abro y cierro, es que, como ven, esa vitrina de vidrio es muy fácil de acceder, ¿no? Entonces, si es muy fácil de acceder, no deben de colocar ustedes nada corrosivo, nada realmente que pueda generar un daño. Y solo se ponen, por ejemplo, como eso es un laboratorio de cultivo celular, pues pueden utilizar para guardar sus reactivos como medios de cultivo, para guardar un tipo de sus nutrientes para esos medios de cultivo, o implementos de vidrio, pueden ser implementos de plástico, servilletas, ¿qué más? Tipos de soluciones que no sean realmente nocivas, que no generen gases, que se puedan guardar en algo tan accesible como esa vitrina de vidrio. Entonces, claro, se van a utilizar cosas muy nocivas, por ejemplo, no sé, tipos de ácidos muy fuertes, por ejemplo, el ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico es muy fuerte, es muy reactivo, de hecho, quema todo lo orgánico, entonces no pueden dejarlo en algo como esa vitrina que ven en el video. ¿Ok? Eso tiene un lugar. Si no saben cuál es el lugar, pregunten al técnico y el técnico seguramente lo va a guardar en una campana de extracción de gases donde es mejor tenerlos. Pero bueno, Pues, reactivos muy poco nocivos, ¿ok? Pueden Que hacer, son de uso común más que todo. ajá, Como pueden ver, mire, aquí dice vitamina 1, aquí se repisa 1. Todos los implementos que se encuentran aquí están inventariados, ¿ya? Todo lo que tenemos en el laboratorio debemos saber con qué contamos. Así que si tenemos estos reactivos, pues este reactivo está en el inventario. Y así vamos a poder manejarlos mejor en el laboratorio ajá. que nosotros nos encontremos. Entonces, lo importante aquí, muchachos, es que siempre cuando ustedes vayan a entrar deben de registrarse y esa es una de las buenas prácticas que hay. Todo debe estar registrado, debe estar etiquetado y todo tiene un orden. Entonces, si encuentran algo, dejen donde encontraron, tal cual como lo encontraron. Por ejemplo, aquí está el nombre del estudiante, del reactivo al que pertenece. Por ejemplo, ahí dice Akira, es dueño de la Akira. Entonces, a pesar de que nosotros podamos tomar libremente, nosotros debemos respetar las cosas, los reactivos de los demás proyectos y cosas del laboratorio. Siempre debemos pedir permiso al técnico, ya al técnico al cargo que se encuentre del laboratorio. Y la parte de acá, Ajá, ¿de qué es? ok. Esta parte de aquí también es muy común encontrar en los laboratorios. ¿Qué es lo que se encuentra en la parte de aquí? Cuando nosotros realizamos algún experimento, a nosotros van a generar desechos. Aquí podemos colocarlos. Si son desechos ácidos, los vamos a colocar aquí. Si son desechos básicos, vamos a colocar aquí. Y si en este caso, como nuestro laboratorio se utiliza colorantes, lo desechamos en la parte de acá. En residuos ácidos, pues danos un ejemplo. ¿Qué puede ser un residuo ácido? A ver, ¿qué tipo de ácido hemos visto en las clases, chicos? ¿Qué tipo de ácido podríamos encontrar aquí? El ácido clorhídrico. ¿Ya? Ya, sí está bien. ¿Otro ácido? Un bicho. Un bicho. Fernanda también dijo otro tipo de ácido, el ácido nítrico. Entonces, lo general siempre es encontrar ácido nítrico, ácido sulfúrico, eso depende de qué lata estamos hablando, pero bueno. Ajá. Y bueno, o sea, puede sonar muy mal, pero la concentración de los ácidos tampoco es pura, ¿ya? Porque igual nosotros vamos a manipular y casi siempre son disoluciones al 10%, al 5%, pero eso no quiere decir que no nos vaya a afectar. Así que por eso no podemos desecharlos en el agua. Nosotros tenemos un lugar donde desechar cada uno de estos reactivos. Al igual que, por ejemplo, estos son desechos comunes. Entonces aquí yo no puedo botar mis guantes, pero acá sí, porque son desechos biológicos. Al igual que desechos cortopunzantes. Por ejemplo, en el laboratorio también realizamos lo que son extracciones de sangre para las diferentes tesis de los chicos. Entonces aquí también vamos a encontrar desechos cortopunzantes, así como puntas para realizar lo que son filtraciones, que son las amarillas que pueden ver en la parte de ahí. ¿Listo? Aquí también podemos encontrar una cámara de incubación. Esta cámara de incubación la hemos utilizado recientemente para realizar lo que es cultivo celular. Entonces nosotros estábamos evaluando
en qué temperatura se da el crecimiento ideal de estas células. Entonces aquí vamos a poder controlar la temperatura y diferentes condiciones para que se dé este cultivo celular. Esta es una incubadora. Ya les presenté, este aquí es un desecador donde se colocan las muestras para enfriar. ¿Y por qué se llama desecador? Porque está seca. Porque no hay la presencia de humedad, chicos. Entonces, miren. Este es un crisol vacío, ¿ya? Este es un implemento de laboratorio que es muy común. Entonces, este crisol, por ejemplo, antes de colocar la tierra, como está aquí en las muestras, pues nosotros tuvimos que realizar un proceso previo que se llama el desecado. Entonces, al momento de secar los crisoles, lo ideal sería no manipularlo con las manos, ya que nosotros queremos saber el peso exacto del crisol. Entonces, si yo toco con el guante puede tener rastros de tierra e incluso de suciedad, de grasa se llama, que puede aumentar el peso de estos crisoles. Entonces, este sería, pues, así para atrás. Esta sería la manera correcta de cómo sacar un crisol para poder pesarlo. Entonces, después de que pasen las 24 horas de acuerdo al protocolo que ustedes tengan, vamos a tomar el crisol. Entonces, el crisol va a estar caliente y va a estar seco, por ende. Entonces, lo vamos a colocar aquí en el desecador. Ya. Generalmente, como pueden ver, se deja una apertura para que salga ese aire caliente. Pero una vez que se enfríe, lo cerramos y esperamos alrededor de 40 minutos y vamos a poder pesar. ¿Qué vamos a encontrar con esto? Vamos a encontrar literalmente el peso seco del crisol y esto nos va a permitir restarlo de la muestra de acuerdo al protocolo que nosotros realizamos. Ya. Un inciso aquí es que este desecador utiliza un tipo de material, el cual se llama sílica. Ajá. Si ven esta parte azul que está aquí, estos son como pequeños cristales que funcionan como esas bolitas que ustedes pueden obtener o ver cuando se compran zapatos, se compran ropa. Siempre hay esas bolitas que las encuentran en sus cajas. Entonces, prácticamente esa es la función de estas bolitas azules, es retener y capturar la humedad. Por eso es que este equipo, el desecador, es muy bueno para eso mismo, para meter cosas muy secas y mantenerlas de ese estado. Esta sílica, de hecho, es algo que ya hemos visto en la clase. ¿Se acuerdan de los hidratos? De moléculas que tienen varias, están unidas a muchas moléculas de agua. Ya, entonces cuando la sílica, de hecho, se hidrata, pasa esto, ¿no? Que en vez de pasar de un material seco, pasa a un material hidratado, es decir, que va a tener varias cantidades de moléculas de agua unidas. Y es por eso que funciona también como un material que atrapa la humedad. Ya, eso no. Sí, algo importante es que nosotros al momento de utilizar el desecador, pues podrá parecer que no es tan pesado, pero sí, es sumamente pesado. Entonces nosotros debemos hacerlo con cuidado porque pueden pasar cosas como estas. Ya, a lo mejor aquí solo vemos que hay una pequeña fisura, pero imagínense si manipulamos mal y se cae todo el equipo. Ya, entonces por eso la parte de la tapa tiene como un tipo silicón, en el cual solamente se desplaza suavemente la tapa. Por eso no es recomendable alzarlo, porque es muy pesado. Entonces colocamos la muestra e inmediatamente cerramos. Porque si igual dejamos abierto, pues va a perder el efecto que es de ser desecador. Entonces, por eso debemos conocer para qué sirve cada uno de estos implementos y cómo mantenerlos. Vamos a las. Ya, entonces vamos a hacer. Ya, Okay. entonces, chicos, aquí pueden ver, aquí también tenemos un refrigerador para guardar los diferentes reactivos y demás. Bueno, aquí les voy a presentar a uno de los chicos que está viniendo a hacer, está viniendo a observar el polen de algunas plantas y él les va a hablar más acerca al respecto. A ver, dinos John, ¿en qué semestre estás? ¿De qué se trata tu proyecto? ¿Qué es lo que estás haciendo? De aquí te va a ayudar. Sí, solo tenemos ahí. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy Johnny, pues estoy de la carrera de
ecosistema, estoy en octavo semestre. Actualmente me encuentro trabajando en mi trabajo de tesis, que es planta visitada por la especie y aves nativas en la parroquia de Santa Punta, Napo, Ecuador. La idea de esta tesis se trata de identificar qué tipo de especies de plantas son visitadas por las abejas, y aquí en la comunidad de Chontapunta. Bueno, el chico no se oye bien, pero el chico dice que está haciendo su tesis sobre las plantas que visitan las abejas meliponias. Entonces, él está trabajando con este tipo de abejas meliponias que no tienen aguijón, según lo que entiendo. Entonces, estas abejas meliponias son muy interesantes porque son chiquititas y son súper exóticas en el ámbito de que producen miel muy buena. No sé si alguno de ustedes han probado, o al menos a mí se me hace muy buena. Entonces, estas abejitas tienen la peculiaridad de que solo en este caso pueden preferir un tipo de plantas y por esa preferencia, ese tipo de plantas pueden de hecho cambiar el sabor y también hasta la composición de su miel. Por eso es que algunos mielicultores, perdón, em, están investigando y están haciendo muchos esfuerzos en este área para poder, de hecho, generar mejores granjas de este tipo de abejas y también producir mejor miel. Entonces, eso es lo que está haciendo el chico, investigando qué tipo de plantas están visitando estas abejitas y investigando también el polen, porque por la forma del polen, por como ven, ahí tienen como hojas con varios círculos, esos son círculos o reacciones de polen, puede ya decidir qué tipo de plantas están visitando estas hormigas y con eso también decidir cuáles son las más importantes. Y eso ayudar también al tema del sector, del sector mielicultor de la zona. Entonces es bastante interesante porque estas abejas que producen esta miel tan buena, como ustedes saben, la miel tiene ciertos, también, ¿cómo es? Ciertas características o beneficios para la salud. Entonces, en realidad es bastante importante, interesante, no tan solo en el tema de producción, ¿no? Sino también en el tema de salud. Eso, muchachos. Está iniciando con el boom de la meliponicultura, ya que ellos necesitan identificar qué especies de plantas necesitan estas abejas para que puedan polinizar, al mismo tiempo ayudar a ellas a poder tener más incremento de la miel. Muchas gracias. Entonces, dinos, John, ¿qué estamos viendo en la pantalla? Ahorita estamos viendo tipo de polen. Por ejemplo, este es un tipo de polen que ahorita puede encontrar que es un tipo de planta como la de la familia Fabaceae. Estos tipos de polen se puede identificar por tamaño y la forma. Como pueden ver, este tiene una forma ovalada o en este ejemplo, en esta de acá, tienes una forma ovalada, por lo cual se puede identificar por tipos de taxonomía o a través de investigaciones que ya se han hecho. Listo, John, muchas gracias. Gracias, Joe. Ya, chicos, entonces miren, el laboratorio a través de un microscopio, se llama microscopio de investigación vertical. Entonces, de acuerdo a las necesidades que estemos necesitando, vamos a programar o vamos a cambiar la parte de los lentes para poder utilizarlo y sacarle el mejor provecho. Entonces, en esta área podemos ver diferentes equipos como el centro de inclusión, el microtomo, la balanza, que es una de las cosas más básicas de un laboratorio. A ver, La balanza. Ajá. ¿cómo funciona la balanza? Pues bueno, primero la balanza debe estar colocada en una mesa que sea antisísmica, es decir, una mesa muy estable. Primero prendemos el equipo. Ya, entonces de acuerdo a lo que querramos pesar, nos va a dar en gramos, también podemos cambiarla a miligramos, en porcentaje, onzas, en algunos modos diferentes. Entonces aquí nos va a permitir pesar. Ujú. Ya. Bueno, No, tan, so- póngase. tan solo para añadir, Aquí les voy a presentar un vaso de precipitación. Entonces vamos a ver cuánto pesa un vaso de precipitación. listo. Entonces, lo importante de estas balanzas, como dijo Fernando, es que estén siempre bien equilibradas. Eso se ve
Eso se ve por medio de un indicativo que ahorita, bueno, no se va a ver muy bien porque como hay mucha luz, no lo pueden ver. Pero ya que estén aquí y si es que tenemos la oportunidad, les damos otra práctica y otra charla. Pero lo importante también es que cuando ustedes vayan a utilizar una balanza, se fijen que estas puertas que ven justamente a los laterales siempre estén cerradas. Miren, les voy a dar un ejemplo cuando sea. Miren, está cerrado, cerrado y también tiene una tapa arriba. Miren lo que va a pasar cuando abrimos. Si ustedes no dejan cerradas las Miren. puertas, Ujú. el aire, las corrientes de aire que tenemos acá en este laboratorio, que parte subterráneo, va a afectar a la medición. Y si ven, se está moviendo, bueno, no se ve muy bien, se está moviendo el peso. Y ustedes pueden tener errores ahí con la medición. Entonces, siempre preferible y obligatorio cerrar bien todas las puertas de una balanza que estén utilizando. Además, otra cosa súper importante de eso es que si utilizan la balanza y la encuentran limpia, la dejan limpiando. Hay algunos estudiantes que riegan reactivos, riegan muestras, y eso es súper perjudicial porque si son muestras biológicas, y aparte ustedes chicos, o ustedes son de veterinaria, seguramente no deben de evitar esto, de hacer contaminación cruzada en el laboratorio, en donde ustedes aparte de dañar el equipo, también pueden dañar los trabajos de otras personas. Entonces siempre es preferible trabajar con estas medidas de seguridad, ser siempre ordenados y ser limpios. Por lo tanto, si encuentran limpio, hay que dejar limpio también. Eso, chicos. Sí, en este caso nuestra balanza es totalmente nueva, como lo pueden ver, hasta se refleja, hasta tiene espejito, pero que está nuevito. Pero bueno, esperemos que se mantenga así. Entonces, ya vamos a acabar. Aquí podemos indicarles algunos de los implementos que nosotros utilizamos aquí, que generalmente está destinado a lo que es el tipo celular. También podemos observar otro tipo de microscopio. Miren, este es diferente, pero también tiene pantalla. Pero este es un microscopio invertido. ¿Listo? Entonces debemos saber para qué sirve cada uno de los equipos, qué es lo que vamos a hacer, porque generalmente cuando vamos a algún laboratorio vamos a realizar alguna práctica. Nosotros vamos a realizar algo en sí, entonces ya venimos planeando qué vamos a necesitar. Por ejemplo, nosotros podemos necesitar un matraz, una botella Boeco, una botella Boeco ámbar, las probetas que nos sirven para medir volúmenes exactos al momento de realizar disoluciones. Aquí también tenemos más matraces, diferentes vasos de precipitación. El vaso pequeño que vimos allá era de 100, pero aquí también tengo de 200, entre otras cosas. Una vez que nosotros acabamos de utilizar los materiales, pues los lavamos y los colocamos en estas, como un Soportes. escurridor, un soporte. Miren, aquí está, alguien lo ha utilizado, acabó de utilizar, lo lavó y lo entregó. ¿Listo? ¿Qué más? Vamos a ver las micropipetas. ¿Qué te pueden explicar? Ok, entonces, a ver, chicos. Estos son micropipetas, entonces, dependiendo de lo que ustedes deseen hacer o cómo deseen hacerlo, hay diferentes tipos. Bueno, diferentes tipos dependiendo de, por ejemplo, qué marcas son, para qué mismo van a utilizarlas, porque hay micropipetas, como ven ustedes, con una sola punta. Hay otras que tienen varias puntas y tienen varios tipos de cabezales. Pues lo importante aquí es saber y reconocer cómo, cómo puedo medir o cómo puedo utilizar estas micropipetas. Estas micropipetas, justamente al lado, tienen como una pequeña etiqueta que les dice cuánto es el volumen máximo y el mínimo que pueden medir. Entonces, algunas tienen más o menos volumen y dependiendo de ese volumen, ustedes pueden utilizarlo. Si quieren medir, por ejemplo, 1 mililitro, van a utilizar la de 1000 microlitros, ¿verdad? Si quieren ir de 0,2 mililitros, pues van a utilizar una de 200 microlitros. ¿Sí? Entonces, siempre deben de tener en cuenta esto. ¿Cuál es el volumen máximo de una micropipeta para poder usarla? Porque si se pasan de ese volumen, pues van a descalibrar la micropipeta, van a dañarla y ya no va a servir. Además, estas micropipetas son muy caras. Este juego seguramente está, no sé, 1000 y algo seguramente. Son muy caras y calibrarlas igual es muy, muy complicado. Entonces, a ver, ¿qué más le puedo explicar de esto? Bueno, las micropipetas, como ven, tienen varias partes. Tiene aquí el émbolo, o es el clic, que esto va a ayudar para, o bien, absorber o para
eh, para absorber o para dejar o para verter el líquido. ¿Ok? Esta perillita que ven acá es el seguro. Si ven, esta como esta boquita, entonces esta boquita va a entrar dentro de una punta de micropipeta y esta pequeña perilla es como un seguro. Si le dan ustedes acá, la punta de la micro sale. ¿Ok? Ok, ¿qué más les puedo explicar de esto? Algo que nos faltó decir y también aclarar es que cuáles son los implementos de vidrio, para qué se utilizan y cómo puedo mantenerlos eh, tanto limpios como también sin ningún tipo de daño, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, vamos a ver este tipo de matraz. Entonces, miren, este tipo de matraz es un matraz que está forado. Bueno, no, perdón, es un matraz graduado. Tiene una graduación de 1000 mililitros, es decir, que es de 1 litro, ¿verdad? Este matraz de aquí puede servir para hacer disoluciones, perdón, para hacer disoluciones, para guardar estas soluciones y tenerlas, por ejemplo, si quieren hacer tal vez una titulación, quieran tal vez tener una solución de limpieza, pues pueden tener esa solución de limpieza en este matraz de aquí. ¿Y qué tal si quieren, en vez de guardar soluciones, que es para eso el matraz, quieren hacerlas y quieren ser precisos con estas disoluciones que ya vamos a ver también en la clase? ¿Qué tipo de material utilizarían ustedes? Pues aquí pueden tener esas opciones de un balón aforado. Este balón aforado, como ven ustedes, esa línea de aforo es el volumen exacto que tiene el balón. El balón nos está diciendo que tiene 250 ml, entonces hasta esta línea de aquí que ven blanca va a ser exactamente 200. Ya, bueno, hay una aclaración. Los balones aforados o los instrumentos que son aforados no tienen esa regla, que es lo que indica qué volumen hay en cada sección del recipiente. A lo que me refería con línea de aforo es una pequeña línea que hay justo en los cuellos de los balones que ven. Esa línea es blanca. Algunos tienen unas líneas que son azules, que se notan más, pero bueno, justamente ese balón tenía una línea de aforo blanca, no se ve bien, también por el tema de la resolución. Pero deben de recordar que esa línea de aforo blanca es el límite máximo que ustedes deben de llegar si es que desean medir una solución o medir 250 ml de alguna solución dentro de ese balón. Si se pasan de esa línea, ya están midiendo más del volumen que en realidad estaba predestinado, estaba configurado ese balón. Entonces ese límite es esa línea de aforo que no se ve muy bien, pero era para aclarar. 50 ml. Algo más que podemos destacar de la leyenda del balón es que dependiendo de qué marca sea, cada balón tiene distintas nomenclaturas. Bueno, de hecho tiene distintas clasificaciones. En este caso podemos ver varias letras. En estas letras pueden, de hecho, hacer referencia al tipo de, ¿cómo es? De estas tapas que tiene el balón. Es decir, que si es NS1423, la tapita va a decir lo mismo, NS1423, es decir, el tamaño que le corresponde a este balón va a estar eh, identificado tanto en la etiqueta de aquí como en su tapita. Entonces, su tapita es de un tamaño de 14,6 por 23. Ya, por si acaso se les pierden las tapas de los balones aforados, que es muy común. Además, vemos aquí que este balón cumple con una regla de calidad. Bueno, ahí para aclarar otra vez, a lo que me refiero con esos números de 1323. Bueno, en algunos, bueno, en todos de hecho, en todos los instrumentos vienen dos números en serie que están divididos, bueno, que están separados esos dos números por un slash. Puede ser 23 24, o sea, 23 slash 24, 14 slash 22, y así.
un montón de números más. Eso hace referencia a la medida, al tamaño de la tapa que corresponde a ese instrumento de vidrio. Entonces, o sea, si ven instrumentos de vidrio, por ejemplo, este balón de 250 ml y ven otro balón de 250 ml de la misma marca, claro, seguramente van a tener el mismo tamaño de tapa. Entonces, si ven y se fijan en esos números de, puede ser 14/23. Todas las tapas que tengan ese mismo número van a ser del tamaño preciso para ese balón. Eso es porque muchas ocasiones siempre se suelen perder esas tapas y suelen tenerlas en unas cajitas donde hay un montón, un banco de tapitas perdidas. Entonces, cuando quieran tal vez agarrar un balón y quieran taparlo, pues para que sepan que cómo seleccionar la tapa correcta. Calidad, que es la ISO 1042. Es un balón de boro 3.3, es decir, que es un balón muy bueno, es bastante bueno. Los de boro son, de hecho, los mejores. Y a partir, también nos indica aquí algo importante, ¿se ven? Aquí que nos está diciendo que este volumen de 250 ml fue medido a una temperatura de 20 grados centígrados. ¿Ustedes se acuerdan la, de la densidad del agua ideal, ¿no? Entonces, a 20 grados centígrados se suele medir los volúmenes de estos implementos de laboratorio. ¿Por qué? Porque el volumen del agua a esa temperatura, por medio teórico, o sea, por la teoría nos dice que por cada gramo de agua es igual a un ml. Entonces, por eso es que estos equipos son tan precisos porque tienen estas normas de calidad, cual obliga a que esto tenga una graduación exacta, ¿no? Tenga una graduación bastante perfeccionista. Otra cosa que podemos encontrar en esta misma etiqueta es el error. ¿Sí ven? Tal vez no puedan ver muy bien, pero ahí dice más menos 0,15, ¿no? Entonces, más menos 0,15 es el error que tiene este y cualquier otro tipo de instrumento para hacer mediciones. Entonces, este error claramente nos está diciendo que hay más o menos 0,15 ml de 250 ml de este balón, ¿verdad? Listo. Entonces, eso es un poco con respecto a los balones apurados. Algo que también van a ver son estos. Estos son muy comunes. De hecho, con estos se hace la mayoría de las tesis. Estos son los vasos de precipitados. Los vasos de precipitados pueden utilizarlos para almacenar soluciones, para transportar soluciones, para utilizarlos como recipientes de desecho. Pueden también aquí hacer reacciones de síntesis, pueden hacer, eh, ¿qué más? Pueden también lavar y sonicar algunos implementos del laboratorio en este mismo recipiente. ¿Por qué? Porque este recipiente, como ven, es de boro 3.3. Entonces, es un material de vidrio hecho específicamente para laboratorio. Por eso es que aguanta algunas veces bastante temperatura, eh, puede aguantar instrumentos, no son instrumentos, sino equipos de sonicadores. Los sonicadores son un equipo que es como un baño María, es como una cajita metálica donde hay mucha agua y esa agua va a servir como un medio de transporte de sonido. Ese sonido se utiliza para limpiar materiales de vidrio, para limpiar materiales de campo, sirve para tratar de separar la suciedad de algunos materiales que podemos tener en el laboratorio. Entonces, estos vasos de aquí son muy buenos para lo que ya les dije, transportar, almacenar y también para como recipientes de desecho. Ya. También son otros tipos de balones. Estos balones de aquí. Listo, chicos. Ya mismo es hora de retirarse. Dejamos hasta acá la clase. Falta un poco para explicar, solo, bueno, lo que falta ahora solamente es algunos materiales de vidrio, para qué se utiliza, pero lo bueno es que ya está todo subido al canal de YouTube. Pueden ir al canal de YouTube, tienen el link en sus grupos de WhatsApp, y verificar y terminar ¿cómo es? La práctica. ¿Ok? Entonces, si tienen alguna pregunta con respecto al taller que es para esta práctica, recuerden que para la práctica deben de hacer un resumen de esto, claramente, o sea, de la exposición de este live que tuvimos con otro grupo de química, pues
véanse todo el video y hagan un resumen de lo que se habló. ¿Listo? Sí, Inge. Ya. Dejará como se llama el link, profe, para ingresar. Mande. Dejarás el link para ingresar allá a ver, para completar. ¿Salir a dónde? No entendiendo. El link del video. Ah, sí, el video está libre, el video está en público. Si no soy mal, a ver. Es que el link era para poder entrar allá, acceder al video. Ah, no, pero el link del canal lo tienen ustedes. Solo tienen que ir al último video que se subió en el canal y ahí está. Claro, el link está en su grupo de WhatsApp. Ok, ¿alguna otra pregunta? Si no, se pueden retirar, muchachos. Profe, ¿hasta cuándo podemos subir ese trabajo? Hasta el lunes. Ya es solo el resumen de todo general, ¿verdad? O de cada cosa ir poniendo de qué sirve y todo eso. Ujú. Pues yo quisiera que sea un resumen estructurado. Si ves que puedes hacerlo mejor, o sea, resumirlo más, está bien. Pero bueno, Ya, profe, gracias. todo depende de ti. Ajá. Listen, ¿se le puede hacer en Word y convertirlo a PDF para poder enviárselo? Claro, solo acepta PDF la plataforma para poder enviarlo. Ya imágenes ya no, porque es un completo desastre calificar imágenes en esa ruta. Solo PDFs. Ya, Listen, gracias. Ok. Inge, una consulta y el resumen solo de lo que vimos en el video o, o también de lo que habló de los símbolos. De todo, porque eso de ahí es parte de la práctica, solo que no se escucha y por eso lo tuve que hacer, porque no se escucha esa parte. Entonces, por eso les hice esta presentación. Ajá. Entonces, lo que dije de la presentación igual también es. Ah, ok, dicen gracias. Ya, Bueno, gracias, profe. ok. Bueno, chicos, entonces, si no hay más preguntas, yo me despido. Que tengan buena noche. Hasta el lunes. Hasta luego. Ah, dicen hasta lunes, gracias.